Profe, de manera de información, tenemos aproximadamente un 65% de personas son de sexto semestre para arriba y adicionalmente la mayoría, siendo un 63%, no tienen conocimientos de Python. De pronto también para regular un poquito el- la velocidad. Vale, vale, súper, ¿no? Pues sí, esa era la idea que habíamos cuadrado con David, que era un curso introductorio básico. Entonces, sí, la idea es que se sientan con la total confianza para preguntar lo que ustedes consideren necesario, por más elemental que sea. Por mí no hay ningún lío en que me pregunten cosas elementales porque es, es introductorio. Entonces, si no tienen conocimiento de Python, pues mejor para mí porque les puedo explicar con más tranquilidad. Entonces, pues nada, con total confianza. Eso sí, pues para la sesión de hoy, eh, de mi experiencia personal, como yo hago mi proceso de aprendizaje, pues a mí, yo tengo que practicar constantemente, o si no, pues tal vez yo no aprendo de otra manera. Tengo que estar ahí echando código, si no, pues no, como que no se me quedan guardadas las cosas y no realmente veo lo que es lo que está sucediendo. Entonces, en ese sentido, sería pues muy positivo para mí que pues mientras yo voy trabajando, ustedes también vayan trabajando. Y les voy a compartir un repositorio donde tengo la sesión de hoy en GitHub. Entonces vamos a ir desde empezar con GitHub hasta abrir el notebook y que vayamos trabajando ahí. Entonces cualquier cosita que ustedes vean que no les queda clara, pues frescos, interrúmpanme y me comentan, ¿de acuerdo? Vale, profe. Yo quiero implementar una cosita que venía implementando en mis cursos y que me ha funcionado bastante bien. A veces uno pues no le gusta preguntar de forma directa, entonces, y se queda con algunas dudas. Entonces, pues quiero medirlo acá en esta capacitación a ver cómo me va y también conocer su percepción sobre esta herramienta. Les voy a compartir un pequeño link donde ustedes podrán pues plantear sus preguntas ahí. Me gustaría probarlo a ver porque yo lo he probado dentro, incrustado en mis cursos que estoy dictando en la universidad, pero no lo he probado fuera, no lo he probado como un link así aparte, entonces me gustaría que lo abriera, alguien que lo abra. ¿Qué particularidad tiene esta aplicación? Es que ustedes pueden hacer preguntas ahí de forma anónima, ¿de acuerdo? O sea, nadie
va a saber pues quién está hablando y pues no sé, tal vez quite un poquitico la pena para preguntar cualquier cosa que ustedes consideren que no están entendiendo. Entonces, me gustaría que lo abrieran y colocaran alguna cosa ahí, no sé, cualquier cosa ahí para ver si está funcionando. Entonces, ahí lo que creé fue dudas, dije dudas, a ver si alguien... Listo, perfecto. Entonces ahí ya se generó, lo pueden ver. Hola, hola. Entonces, nada, espero pues que saber, ya está funcionando. Listo, súper. Entonces ahí ustedes pueden plantear sus dudas, yo lo estaré revisando periódicamente para ver si hay alguna duda y pues irles colaborando. Pues el objetivo es que vayan en lo posible pues tratando de ir conmigo, si pueden ir al ritmo o pues le bajo el ritmo, ¿de acuerdo? Listo, entonces yo creo que empecemos, David. De Listo, acuerdo, profe, muchas gracias. ya está funcionando el link que enviaste. Listo, súper. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la capacitación de Python por parte del capítulo ISE 782 de la Universidad de La Sabana. Le damos una bienvenida al profesor Alfonso Cubillos. El profesor Alfonso Cubillos tiene un pregrado en matemáticas, adicionalmente tiene una maestría en ciencia de matemáticas, tiene una especialización en curso en analítica y ciencia de datos y tiene experiencia profesional en consultor de analítica y como docente en varias universidades prestigiosas del país. Entonces, sin más preámbulo, profe. Listo, vale. No, pues nada, muchas gracias por la invitación a David, que fue alumno mío ahí en una materia que vimos el semestre pasado. Excelente alumno, entonces pues gracias por la invitación, David. Y nada, un saludo a todos, que por acá veo fotos conocidas. Entonces un saludo a todos y gracias por venir. Espero pues que les sea de utilidad. Veo que se está conectando más gente, entonces permítanme les comparto cuál sería la dinámica inicial para que quede todo claro. Bien, a mí, qué pena, yo cuando comparto, pues como utilizo un sistema operativo particular, se me desactiva la cámara. Entonces sí, que pena, no es que la quiera desactivar, sino que automáticamente se me desactiva. Bien, entonces, activé un slide do, ¿de acuerdo? Todavía no hemos accedido al programa, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver cómo accedemos, ¿de acuerdo? Entonces, es un link que se los compartí en el chat. Es un link donde si de casualidad ustedes no quieren hacer preguntas de forma oral, es un link donde pueden hacer preguntas de forma anónima, ¿de acuerdo? Entonces, lo he utilizado algunas veces y me gustaría ver cómo va con esta capacitación, a ver qué percepción o cómo nos va con esto, ¿de acuerdo? El link está acá, vuelvo a repetirlo, está acá. Listo, y pues lo pueden abrir y hacer sus preguntas que si ustedes consideren necesarias, ¿de acuerdo? ¿Desde dónde vamos a ingresar? Yo les voy a compartir por el chat un link desde mi GitHub, ¿de acuerdo? Y los voy a remitir a esta dirección que ustedes tienen acá de mi GitHub, ¿de acuerdo? Y en el cual acá tenemos pues dos copias, ¿de acuerdo? Dos archivos. Uno es una copia de una base de datos que tengo ahí para aplicar algunos conceptos que voy a explicar hoy. Y esta es el link que vamos a trabajar el día de hoy. Mi recomendación es la siguiente. Les voy a explicar inicialmente para que lo vayan haciendo. A ver cómo nos va. Entonces les voy a compartir el link y eso los remite a mi GitHub. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes estén acá, van a abrir algo que se llama Google Colab. Bueno, Colab. ¿De acuerdo? Este link que tienen acá, Google Colab, que también se los voy a compartir. ¿Listo? ¿Se copió bien o no? Permítanme, Colab. Listo. Listo. Bueno, yo no lo había comentado antes, pero todos tienen cuenta de Gmail, porque eso sí es necesario para que pues, podamos trabajar en línea y no tener que instalar absolutamente nada. Y pues quedan trabajando conmigo, básicamente, esa es la idea, pues
no es como una clase, sino pues una capacitación, entonces el objetivo es que ustedes también vayan practicando para que se vayan interiorizando el uso de Python y en particular de las 3 librerías que vamos a trabajar el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, abren Google Colab. ¿Qué les va a aparecer en Google Colab? Entonces, fíjense, abren el link que les acabé de enviar. ¿Listo? Si tienen su cuenta de Gmail, inmediatamente les va a abrir el Google Colab como lo tienen acá. ¿De acuerdo? Y les va a aparecer algo de ese estilo. Si nunca han trabajado en Colab, pues por lo general esto les va a aparecer en blanco o un archivo donde les va a decir que iniciemos con algo. Entonces, si ya han trabajado en Colab, pues van a obtener todo ese tipo de archivos que ustedes han venido trabajando previamente. ¿De acuerdo? En la parte superior van a encontrar una barra donde hay diferentes pestañas. Está la barra de ejemplos, recientes, Google Drive y GitHub. ¿De acuerdo? Nos situamos en GitHub, ¿de acuerdo? Y copiamos el link de GitHub que les di, ¿de acuerdo? Entonces, cuando copiamos el link de GitHub, lo pego. Un momento que no lo copié. Copiamos este link. Y ahí lo que hace inmediatamente es buscar mi repositorio y él me muestra básicamente qué tipo de notebooks tengo alojados en mi repositorio. El que nos interesa abrir inicialmente es el que dice NumPy, Pandas y Plotly. ¿De acuerdo? No sé cómo vamos hasta ahí. Sí, también, pues si te carga ahí toda la librería, si no sé si tengas ya las librerías instaladas todas ahí. ¿De acuerdo? Entonces, pues podrías trabajar por PyCharm pues yo trabajo por VS Code también. Yo trabajo por VS Code, entonces, pues, o por Anaconda o Jupyter Notebook. Se podría también trabajar por ahí. Pero digamos que la ventaja de esto, pues que es en línea de una vez y pues ya tiene el ambiente para trabajar y tiene muchas de las librerías ya instaladas. Si no las tienen instaladas, pues nos vamos a demorar mucho más tiempo trabajando, teniendo que instalar librerías y el objetivo no es detenernos en instalar librerías, sino pues que puedan trabajar con las librerías ya instaladas en lo que respecta. ¿De acuerdo? Pues digamos que eso es como por facilidad. ¿Listo? Entonces, cuando hayan buscado acá, le dan clic en NumPy Pandas e inmediatamente se les va a abrir el notebook que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? No sé si todos vamos hasta acá o alguien esté quedado en algún paso en particular para volver a explicar o volver a retomar desde un punto inicial que estemos ahí. ¿Todo bien? Por acá, por el chat, ¿todo bien? Sí, todo bien. Listo, entonces estamos acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Pues, permítame ya que estamos acá. Mi recomendación sería que si quieren que quede guardado en su drive lo que vamos a trabajar. Ahí están viendo el notebook, ¿me confirman, por favor? Sí, ahí se ve, profe. Listo, vale. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de acá? El objetivo es que si ustedes quieren, vuelvo a repetirlo, si quieren guardar todo lo que vayamos trabajando en su drive personal y que no se les borre, pues les recomiendo que vayan acá a archivo y les digan acá a Colab guardar una copia en Drive, ¿de acuerdo? ¿Para qué pueden hacer eso? ¿Por qué? Porque ustedes pueden trabajar sobre este notebook, pero como está enlazado con mi GitHub, si lo cierran, pues se perdería todo lo que ustedes, de caso, si están trabajando conmigo, pues se perdería todo lo que hayan hecho, ¿de acuerdo? Entonces mi recomendación es que vayan a archivo, guardar una copia en Drive, ahí me crea una copia en mi Drive, acá en mi cuenta de Google, y esa copia ya es mía. Entonces, pues ya lo que yo haga en esta copia de acá, pues ya perfectamente me queda guardado y me queda para mí. Si de casualidad les parece interesante lo que veamos hoy, o algo. Uy. ¿Listo? Bien.
¿Todos me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? Listo, vale. Entonces, como hablamos con David cuando me contactó, ¿cuál es el objetivo de esta capacitación? El objetivo para la capacitación es hablarles de 3 librerías principales que se utiliza de manera muy frecuente, yo diría que constantemente, en la parte de analítica de datos, ciencia de datos, machine learning y pues en general en inteligencia artificial. En particular, las 3 librerías son NumPy, Pandas y Matplotlib, ¿de acuerdo? Esta librería en esta librería están basadas muchas librerías que se utilizan de forma un poco más avanzada para desarrollar algoritmos y hacer análisis exploratorio, hacer analítica, ciencia de datos, aplicar algoritmos de machine learning. Entonces, esta librería me parece muy importante si alguien quiere irse en esa línea de analítica que se está generando en este momento, ¿de acuerdo? NumPy es gigante. La verdad es una librería tremendamente gigante que se utiliza para básicamente hacer análisis numérico, para hacer simulaciones, para trabajar en computación científica y en particular para lo que nos interesa en este caso, que es la analítica y el machine learning, ¿de acuerdo? Si alguien está interesado en eso. Entonces, digamos que aprender a manejar NumPy es muy importante, pero a la vez yo solamente voy a dar algunos aspectos que me parecen importantes en esa línea analítica. NumPy es muy grande, tiene demasiadas herramientas y pues nada, esperaría que pues se lleven alguito de esto, ¿de acuerdo? ¿Listo? Vale. Entonces, como me dijeron que básicamente el 63% aproximadamente no tiene un conocimiento de Python, digamos que en la parte que nos interesa el día de hoy, les voy a presentar cómo se trabaja con notebooks en Python. Y pues uno trabaja por celdas, ¿de acuerdo? Si ustedes observan, acá estoy construyendo diferentes celdas y uno puede ir compilando las celdas o puede ir abriendo más celdas dependiendo. Acá con la pestaña que tenemos acá de más código, o si ustedes se paran en alguna celda particular y se van al borde de la parte inferior, pues les aparece más código si quieren colocar código de Python, o texto si quieren colocar algo como este estilo que yo coloqué acá, ¿de acuerdo? Sería esa como la idea. Para compilar una celda, ustedes le pueden dar play acá, ¿de acuerdo? Listo, ahí le dan play. La primera compilación es un poquitico lenta, pues ya después las otras ya se vuelven más rápidas, ¿de acuerdo? Entonces le dan play, allá acá ya compilaron la primera celda. Una forma es darle play o la otra forma es darle control, enter. ¿De acuerdo? Y ahí ya sería compilada la primera celda. ¿Qué estoy haciendo en la primera celda? Por lo general, uno cuando hace analítica y trabaja en Python en particular, uno también puede trabajar con un programa también que es muy usual de trabajar para hacer proyectos de analítica, que es R, pero digamos que Python está tomando una fuerza impresionante. Si ustedes revisan, por ejemplo, no sé, una página típica de programación como es Stack Overflow, ahí sacan las estadísticas periódicamente y uno se puede dar cuenta que Python está tomando mucha fuerza frente a otros lenguajes de programación para muchas cosas que se está haciendo hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces, aunque uno pueda trabajar en otro tipo de lenguajes, pues mi recomendación es que se comiencen a familiarizar mucho con Python si esa es su idea, ¿de acuerdo? Entonces, en Python, para trabajar en algunas cosas, por lo general lo que uno hace es importar librerías, donde estas librerías ya tienen construidas muchas funciones que son de gran utilidad para hacer cierto tipo de proceso, cierto tipo de análisis que uno pues esté interesado en hacer, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente acá lo que vamos a hacer es importar la librería NumPy, ¿de acuerdo? Importa una librería, en este caso particular NumPy, uno le coloca como un diminutivo, una etiqueta pues que se le coloca NP. Básicamente, pues para que sea un poco más compacto al realizar la escritura de los comandos o llamar las funciones que tiene por defecto NumPy, ¿de acuerdo? Si yo no hago esto, si yo lo coloco de esta manera, también me va a correr,
¿de acuerdo? Pero acá pues tendría que colocarle, por ejemplo, en lugar de colocarle NP, le debería colocar NumPy, ¿de acuerdo? Para que él diga, listo, yo le estoy diciendo acá, vaya a la librería NumPy, y en la librería NumPy usted tiene una función que se llama array, ¿de acuerdo? O un arreglo, ¿de acuerdo? Entonces vaya a la función que se llama arreglo y pues utilícela pues con las características que tiene esta función, ¿de acuerdo? Y ahí lo compilamos, ¿de acuerdo? Y ahí pues ya me compiló, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a insistir, ya es por tradición a nivel mundial que uno trabaja con el diminutivo de NumPy como NP, ¿de acuerdo? Es ya una tradición que la mayoría de personas que trabajan en esto pues ya la han arraigado, ¿de acuerdo? Bien, de todas las cosas que tiene NumPy tiene una función que es esta primera que tenemos acá, que es tremendamente importante porque muchísimas cosas se construyen en Python, en particular en todas las librerías de Machine Learning y analítica, sobre un arreglo, ¿de acuerdo? Entonces, generar arreglos para hacer diferentes tipos de operaciones es tremendamente importante, ¿de acuerdo? Y eso nos da la facilidad NumPy. Esos arreglos, desde el punto de vista de optimización de cómputo, son tremendamente rápidos, son muy rápidos, por eso es muy útil trabajar con este tipo de objetos para hacer diferentes tipos de procesos, como ustedes se van a dar cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Acá lo que voy a hacer es generar un arreglo, ¿de acuerdo? De 3 elementos, ¿de acuerdo? Los elementos que tienen como componentes el 1, el 2 y el 3, y lo voy a llamar simplemente X, ¿listo? Entonces, lo que hago es acá decirle, muéstreme X, ¿de acuerdo? Y él me dice, pues, este arreglo es, este elemento X es un arreglo que tiene como elementos 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Fíjense que si yo creo simplemente el elemento 1,2,3, ¿de acuerdo? Y lo compilo acá, yo le digo, ¿qué tipo de elemento es esto? ¿Listo? ¿Qué tipo de elemento es esto? Esto me dice que es una lista, ¿de acuerdo? Este elemento que tenemos acá, que es una lista, tiene unas propiedades diferentes a los arreglos que queremos aprender a manejar el día de hoy en NumPy. Pero a diferencia, fíjense que yo le digo qué tipo de elemento es X, que llame a la función xArray, np.array, me va a decir que es un arreglo de NumPy, ¿de acuerdo? Fíjense que cuando lo visualizo, parece que fuera básicamente lo mismo, ¿sí? La única diferencia es que me coloca la palabra array, pero ver este elemento como un arreglo y verlo como una lista tiene propiedades completamente diferentes, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? ¿Buena? ¿Ustedes están trabajando conmigo? Listo. Bien. Entonces, ¿qué ventaja tiene trabajar sobre un arreglo? Por ejemplo, yo puedo trabajar con funciones elementales y hacer operaciones sobre estos arreglos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fíjense, yo puedo importar de NumPy, le digo a NumPy, oiga, vaya, tráigame la función seno, ¿no? Y a esos elementos, al elemento 1, 2, 3, calcúlele el seno, ¿de acuerdo? Y cuando compilo, pues fíjense, él me convierte esto nuevamente en un arreglo, donde ahora las entradas de este arreglo es el seno de cada uno de esos elementos que tenemos acá. Entonces, seno de 1, 0.8414.798, seno de 2, 0.90 aproximadamente, y seno de 3, 0.141120.01. ¿De acuerdo? Uno diría, pero pues bueno, ¿qué ventaja tiene eso? Entonces es un array. La ventaja, fíjense que sería la siguiente. Voy a crear acá una celda adicional. ¿Listo? Fíjense qué pasa si yo trabajo simplemente con listas. ¿De acuerdo? Si yo trabajo simplemente con listas, pues estoy viendo la lista 1, 2, 3. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo le quiero, digamos, digo que esto es, no sé, Z, ¿de acuerdo? Y le digo a Python, oiga, calcúleme el seno de esto. Veremos qué pasa. ¿Sí? Bueno, acá lo transformé en Z, pero acá, qué pena, no lo voy a hacer con esto. Me hizo quedar mal esto. Así, import. Porque acá me lo transformé en un arreglo. Import math. A ver, from math. From math. Import. Seno. ¿Listo? Entonces, si yo trabajo con las funciones elementales de Python, por ejemplo, acá importé la función seno,
¿de acuerdo? Entonces, fíjense que si yo le calculo el seno a este arreglo, ¿listo? Ahí sí me debería generar un error. Ahora sí, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que acá él no entiende que esto no es un elemento en el cual yo pueda calcularlo punto a punto, sino entiende que es una lista. Y al calcular el seno de esa expresión, él no va a entender a qué le debe calcular el seno porque no está optimizado. Mientras que acá en NumPy, él entiende que eso es un arreglo y la función seno va pasando por cada elemento y va haciendo la operación, lo cual no se puede hacer acá en este tipo de objetos como listas que estamos trabajando en Python, ¿de acuerdo? Cuando yo hice hace un momentico que hice np.seno de z, lo que hace internamente, ahí sí me lo calcula porque él transforma esto acá internamente en un arreglo, ¿sí se dan cuenta? Lo transformó internamente en un arreglo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante trabajar con arreglos para poder hacer cierto tipo de operaciones. Ahora, ¿por qué es tan importante? Si yo no quiero trabajar con arreglos, de NumPy, fíjense que la optimización de este tipo de procesos de querer calcular el seno a algo es un poco más complejo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una forma de hacerlo, una forma que se me ocurrió hacerlo, es crear una lista vacía, ¿de acuerdo? Y crear un for, ¿de acuerdo? Para este elemento de acá. ¿Listo? Si no quiero trabajar con elementos de NumPy, sino quiero trabajar con las librerías clásicas que mantiene Python, ¿de acuerdo? Entonces acá le digo, mire, a la lista vacía seno, voy a aplicarle la siguiente función, append, ¿de acuerdo? Y esta función append lo que hace es agregar lo que yo le coloque acá adentro, seno de este elemento i que está recorriendo el 1, el 2, el 3 y el i, ¿de acuerdo? Y finalmente le digo, pues, muéstrame la lista que acaba de crear, que tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que si yo no quiero trabajar con NumPy, ¿de acuerdo? Hacer un proceso de simplemente aplicarle el seno a una serie de elementos se vuelve un poco más complejo sin trabajar con todas las funciones que tiene NumPy. O sea, debo hacer este iterador acá para que en efecto me genere una lista. Fíjense que eso es una lista, no es un arreglo. Y eso es una lista, no es un arreglo. Entonces, fíjense que NumPy tiene una serie de herramientas que están tremendamente optimizadas para hacer operaciones de manera muy, muy, muy sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que estamos obteniendo casi lo mismo utilizando en una línea, prácticamente calcular el seno al 1, 2, 3. En una línea estoy calculando el seno de esos elementos. ¿De acuerdo? Mientras que si no utilizo comandos de NumPy o funciones propias de NumPy, pues debe hacer un proceso un poco más largo, ¿de acuerdo? Y pues me da algo muy similar. La diferencia acá es un array, acá sería una lista, ¿bien? No sé si estén preguntando, pero ¿por qué acá me da este valor y acá me da este valor? Básicamente es que pues la función seno de NumPy y la función seno de la librería mat pues están programadas ligeramente de forma diferente, entonces tal vez los valores se aproximen de forma diferente, ¿de acuerdo? Bien, no sé, los que están trabajando conmigo, si tienen alguna duda. ¿Es necesario hacer esa librería? No entiendo. ¿Usar esa librería para qué? O sea, depende de lo que tú quieras hacer. Esta librería es la librería natural, la que tú debes aprender a manejar. Si quieres hacer, por ejemplo, análisis de datos en la librería de pandas, por ejemplo, que aquí tenemos pandas, y si quieres trabajar, por ejemplo, para visualización de datos con la librería Matplotlib, ¿de acuerdo? Si tú no quieres trabajar en analítica de datos o algoritmos de Machine Learning, pues tú puedes trabajar con otro tipo de librerías o trabajar con Python en bruto y programar todo desde cero, lo cual no es para nada recomendable. ¿Sí? Si uno quiere, uno utiliza herramientas de programación en analítica, en ciencia de datos y en Machine Learning, es como una herramienta para ayudar a entender algún problema en particular del área que tú estés estudiando. ¿De acuerdo? O sea, no es propiamente, o sea, no tiene mayor relevancia
programar todo desde cero a que tú utilices una librería y que ya esté internamente programado, porque el objetivo es que tú tengas un problema de algún proyecto, de algún problema de analítica o de machine learning, y lo que puedes hacer es utilizar esas herramientas de forma optimizada para poder obtener algunos resultados. No sé si era la pregunta o era otra. ¿Listo? Un arreglo es un elemento que se crea en NumPy, ¿de acuerdo? Entonces tú coges, por ejemplo, una lista, llamas a la función array de NumPy y esta te crea un arreglo. Un arreglo es un tipo de elemento que tiene NumPy que te permite hacer cierto tipo de operaciones de manera muy, muy optimizada, ¿de acuerdo? Que, como lo acaba de demostrar, si yo no manejo arreglos, pues hacer este tipo de operaciones se puede tornar un poco más complejo, y digamos que en tiempo computacional es mucho más costoso hacer esto que llamar esta función de NumPy, que en el fondo está tremendamente optimizada. ¿De acuerdo? No preparé para calcular tiempos de cómputo, pero segurísimo al computador le cuesta mucho más hacer esto, ¿listo? Que hacer esto de acá, porque eso está muy optimizado. ¿De acuerdo? No, sí, pueden ser numéricos, no hay ningún problema. De acuerdo, probémoslo a ver. A ver, probemos a ver. A, coma, B. ¿Listo? Y ahí te creó el array con A, B. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bien. Listo, perfecto. Bien. Entonces ya creamos un arreglo, ¿de acuerdo? Otra forma que uno puede que también se den cuenta que eso es tremendamente optimizable, pero que también a veces es útil, es, por ejemplo, que yo puedo hacer esto. Ay, ¿qué hice? Por un momento, lo borré. ¿Qué fue lo que borré? No me acuerdo. Control MZ. Listo. ¿De acuerdo? Otra cosa que yo puedo hacer también acá es hacer una lista comprimida. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, calcúleme el seno de I. ¿Listo? Para I que esté variando entre 1, 2, 3. ¿Listo? Para I en 1, 2, 3. ¿Listo? Y fíjense que voy a obtener básicamente lo mismo que obtuve acá arriba. A ver, compilemos esto. Fíjense que es básicamente lo mismo. Entonces, vuelvo a insistir, Python ofrece una facilidad en el tratamiento de la programación, me parece a mí, desde mi punto de vista, y pues, digamos que no soy el único que comparte eso, frente a otros lenguajes de programación. Le achacan mucho a Python, que es muy lento. En efecto, sí es muy lento, pero es que tiene una cantidad de librerías que me hacen que optimice muchos procesos. ¿De acuerdo? Listo, bien. Entonces, son dos formas de hacer básicamente lo mismo. Si no quiero utilizar la NumPy, pero pues mi recomendación es que utilicen NumPy porque está tremendamente optimizado. ¿De acuerdo? Hacer otros procesos que hay que hacer con mucha cantidad de datos o muchas operaciones, es mucho más difícil hacerlo sin NumPy. ¿De acuerdo? Vuelvo a insistir, esta librería es la base de muchas librerías que se utilizan de forma un poco más avanzada. ¿Listo? Bien, acá solamente creé un arreglo, ¿de acuerdo? De una sola dimensión, ¿de acuerdo? Eso tiene el siguiente tamaño. Uno puede utilizar un comando que es muy útil para hacer análisis exploratorio, que es ver la forma del ente pues, que estamos manejando acá, ¿de acuerdo? Entonces, Control Shape, y ese tiene pues dimensión 3, ¿de acuerdo? De este arreglo que tenemos acá. ¿Listo? Pero nosotros también no solamente podemos formar arreglos de un solo elemento, sino que fíjense, también podemos formar arreglos con más elementos. Entonces acá, ¿qué es lo que va a formar? Un arreglo, ¿de acuerdo? Donde tiene como el primer elemento, ¿listo? Este arreglo de acá, 1, 2, 3, y el segundo elemento, el elemento 4, 5, 6, ¿de acuerdo? Fijémonos qué pasa si lo compilo. ¿Listo? Me genera este arreglo que tenemos acá. ¿De acuerdo? El arreglo 1, 2, 3 y en la siguiente componente 4, 5, 6. Veamos la forma que tiene este elemento. ¿Listo? Entonces tiene dos elementos
y cada uno de sus elementos tiene 3 componentes. ¿De acuerdo? Entonces, esta función es tremendamente útil, no lo olviden, porque se utiliza bastante en análisis exploratorio de datos y análisis de muchas cosas en analítica. Yo la utilizo bastante, la verdad. Me parece muy útil entender cómo se comporta, por ejemplo, una base de datos que estemos trabajando en particular. ¿De acuerdo? Y nada, acá es algo muy similar. Acá tengo un arreglo de 3×4. ¿De acuerdo? 3 elementos, 1, 2, 3, y 4 entradas en 4 elementos, fijémonos. ¿Listo? 3×4, 3 elementos y cada elemento tiene 4 entradas. ¿Listo? Bien. Bien. Una cosa importante que debemos tener presente cuando estamos manejando arreglos de varias dimensiones, como en el primer ejemplo, X y este Y de acá, es que en ciertos momentos necesitamos recorrer este arreglo de cierta manera, ¿de acuerdo? Y pues hay varias formas de recorrerlo, ¿de acuerdo? Una es pues la forma típica, que es hacer unos for, también tal vez un for iterado para recorrer este arreglo que tenemos acá, ¿de acuerdo? Pero pues nuevamente NumPy tiene una serie de construcciones tremendamente optimizadas que me ayudan a recorrer diferentes tipos de arreglos de una forma un poco más sencilla, ¿de acuerdo? Este método que les voy a mostrar a continuación va a ser muy reiterativo, por ejemplo, cuando veamos pandas o cuando veamos otro tipo de construcciones, porque pandas también está soportado sobre NumPy, ¿de acuerdo? Bien, entonces, por ejemplo, fíjense, yo puedo hacer lo siguiente, le puedo decir, mire, voy a tomar el arreglo Y, ¿sí se dan cuenta? Tome Y. ¿Y qué va a hacer con ese Y? Entonces, una forma en la cual yo puedo recorrer este arreglo es lo siguiente. Les digo, mire, recorra la primera fila, ¿de acuerdo? Y coma, o sea, antes de la coma yo estoy recorriendo filas. Y después de la coma, dependiendo lo que yo coloque, estoy recorriendo columnas. Entonces, por ejemplo, le digo, ¿cuál es el elemento 0,1? El 2, ¿listo? Cosa importante, no lo había afirmado hasta el momento, pero deben tener una cosa muy, muy presente, una observación muy presente, y es que cuando nosotros recorremos elementos, ya sea una lista o un arreglo en NumPy, siempre se empieza a contar desde el 0, ¿de acuerdo? Siempre. Entonces, por ejemplo, en este elemento de acá, este elemento del 1 está en la posición 0. El elemento 2 está en la posición 1 y el elemento 3 está en la posición 2, ¿de acuerdo? Siempre empezamos a contar desde el 0. No sé si sea claro eso o es un poco confuso, coménteme. Listo, vale. El X-shape me indica la forma que tiene el arreglo que estoy construyendo, ¿de acuerdo? Entonces, shape, fíjate, te indica qué forma tiene ese arreglo. Entonces te dice, mira, el arreglo tiene 2 elementos, ¿listo? 2 elementos de acá, fíjate, 1 y 2, ¿de acuerdo? Y cada elemento tiene 3 componentes, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma del arreglo que tenemos en este momento. Por ejemplo, fíjate acá, si yo le digo shape, ¿qué es lo que hace? Entonces me dice, tiene 3 elementos, un elemento, segundo elemento, tercer elemento, ¿listo? ¿Y cuántos elementos tiene cada elemento? 4, ¿de acuerdo? Y fíjate que si lo visualizo, ¿de acuerdo? Fíjate, tiene 1, 2, 3 filas, por decirlo de esta manera, si lo quieren ver como desde un punto de vista matricial, y tiene 4 columnas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que te dice es como el tamaño que tiene este arreglo que estamos manejando en este caso, ¿de acuerdo? Ahí no se quedó claro. Listo. Listo, bien, perfecto. Bien. Listo, entonces fíjense, yo les estaba comentando, a veces, bueno, no a veces, de verdad, de forma muy frecuente, necesitamos recorrer elementos que tengamos acá, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, por ejemplo, quiero extraer el elemento que está en la posición 0, que recuerden que la posición 0 es el elemento 1, ¿listo? 0, la primera fila, que es la fila 0, ¿de acuerdo? Esa sería la fila 0.
¿de acuerdo? Y la columna 1, ¿de acuerdo? Que vean, si esta es la fila 0 y esta es la columna. ¿Cuál sería la columna 1? Recuerden que empezamos desde 0. Entonces, 0 y 1. Entonces, esta sería la columna 1. Y esta sería la fila 0. Entonces, intersecto esta fila 0 con la columna 1, ¿de acuerdo? Y me da que el elemento que está en la posición 0,1 es el elemento cuyo valor es 2. ¿De acuerdo? ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? ¿Alguien que quiera hablar? ¿Quiere que les mencione algo? Dime. Si voy a crear un arreglo, digamos, de, no sé, 3 elementos, ¿esos 3 elementos tienen que ser de igual tamaño? Yo diría que sí, pero igual eso probémoslo y listo. Una matriz Yo- cuadrada. Pues fíjate que esta no es cuadrada, fíjate que esta es de 3×4. ¿Tú te refieres, por ejemplo, a Ah, esto? A ver, por ejemplo, np.array. Yo diría que sí tiene que ser de igual tamaño cada uno de los elementos, o será que me los llena después. Igual probémoslo. Por ejemplo, hagamos 1,2,3 y digamos 4,5. ¿A eso te refieres? Sí, ese está Miremos bien. a ver. A ver qué me dice. El campo de elementos debe ser 2 o 3 tuplas, ¿de acuerdo? Entonces me genera error. ¿Si te das cuenta? Por ejemplo, si creo un arreglo acá de 1, sí tiene que ser la misma dimensión. Tomar 1 o 2 posiciones, el argumento. ¿Si te das cuenta? O sea, sí me exige que tengan la misma dimensión cada uno de los elementos que tengo acá. ¿De acuerdo? De esta manera como lo estoy construyendo, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé, si coloco acá algo así. A ver, miremos a ver si me lo reconoce acá sí. Listo, acá sí me lo reconoció, a ver qué me dice. Creando un arreglo, el cual, pero me genera como un warning, algo así. Listo, y no me lo está visualizando bien. Me dice, eso es una lista de 1, 2, 3, una lista de 4, 5, 6. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero hacer una operación sobre este elemento de acá? A ver si me la hace. Por ejemplo, calculémosle la raíz cuadrada a esos elementos. Y eso miremos a ver qué pasa. Sí, como que no entiende muy bien. Sí, o sea, se le debe exigir que tenga la misma dimensión. ¿De acuerdo? ¿Sí es claro, Ángel? Sí, profe, gracias. Listo, vale. Bien, perfecto. Entonces Tengo una continuemos acá. Dime. Ahorita tú, o sea, lo que acabas de hacer lo estaba reconociendo como una lista, ¿cierto? ¿Tú sí Sí. puedes hacer operaciones sobre listas? Fíjate que lo que te mostré acá el ejemplito, como que no era muy optimizable las operaciones sobre listas. O ¿Sí sea, te con das el... cuenta? Sí, por ejemplo, si yo le quiero sacar el seno sin NumPy, no es muy óptimo trabajar con operaciones de listas, pero sí tú puedes, por ejemplo, miremos a ver, si tú trabajas con 1,2 más 3,4, miremos a ver qué nos envía. Listo, fíjate, que no hace operaciones de listas, sino fíjate que las concatena. ¿Sí te das cuenta? Sí, Sí, listo. pero fíjate que si yo hago lo siguiente, si yo hago np.array, fíjate qué es lo que pasa acá. A ver. Digamos que este es A. Digamos que este es B. np.array. Listo. ¿Y qué pasa si hago A más B? ¿Sí te das cuenta? Ahí sí me lo hace 1 más 3, 4. 2 más 4, 6. Ok, sí. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir, o sea, no es que a alguien se le ocurrió que pues quiero crear un nuevo tipo de elemento aparte de las listas porque en realidad se parecen mucho y ya, sino que NumPy está tremendamente optimizado para hacer cierto tipo de operaciones que si no lo hago desde NumPy, programarlo de cierta manera pues me va a costar, ¿de acuerdo? Y vuelvo a insistir, esto es una herramienta para realmente pues tomar decisiones sobre
diferentes tipos de proyectos o diferentes tipos de objetivos que uno se plantee desde el punto de vista de analítica, ¿de acuerdo? Digamos que el objetivo no es que tener más líneas de código, sino el objetivo es optimizar, ¿de acuerdo? Yo he tenido la oportunidad de hablar pues con algunas personas que están ya en el mundo laboral y pues tienen que trabajar mucho en desarrollo, en analítica, en ingeniería de machine learning. Entonces, él me decía pues que pues trabaja con mucha gente que está en el mundo de la programación, en particular con Python y con Go. No sé si se han escuchado del lenguaje de programación Go. Yo estoy en muchos posts de ciencia de datos y de machine learning y pues decían que Go es un lenguaje de programación que está tomando bastante fuerza, ¿de acuerdo? Y esta persona pues que está metida en este mundo, una vez me habló sobre, pues digamos como la calidad de código que debe tener un programador, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y yo le dije, pero, o sea, le dije, bueno, ¿y qué significa que alguien tenga una buena calidad en el código? ¿De acuerdo? Y pues en particular hablando de Python, me dijo, no, pues es que, o sea, ya hay muchas librerías que están construidas y yo veo que alguien tiene una baja calidad en el código es porque comienza a utilizar for e if por todo lado, ¿de acuerdo? Cuando en realidad no es necesario. Cuando en realidad es simplemente con importar un comando de una librería y en lugar de utilizar un for y un if, pues me lo hace ya casi de inmediato. ¿De acuerdo? Entonces me pareció bien llamativo que no es solamente echar código y ya, sino pues que saber optimizar las cosas y en este momento pues con la cantidad de datos que hay en este momento pues hacer todo desde cero la verdad no es para nada recomendable. Vuelvo a insistir, si uno está en la parte hacia la parte de analítica y de ciencia de datos. Si ya uno quiere hacer la parte de desarrollo, pues ya la cosa sería un poco diferente. Aunque igual hay librerías para desarrollo que ya están muy bien optimizadas. Bien. ¿Más preguntas hasta el momento? No, bien. Profe, una pregunta. Dime. Digamos, de esa misma manera que como que miramos cuál es el dato como en la posición ahí 0,1 del array. Uno puede como cambiarlos también, como decir que no sea 2, sino que el de esa posición sea ahora un 4 o un 5. La verdad, a ver, te voy a probar. A ver, digámosle, a ver. Y igual a 0 igual 5. ¿De acuerdo? Y visualicemos Y. Sí, fíjate. Entonces le estoy diciendo al elemento en la posición 0,1, ahora colóquemele 5. Ahora fíjense que Y se transformó en, cambió el elemento en la posición 0,1 por, en lugar del 2, el 5. Entonces sí se puede. Digamos que la mejor forma de hacer esto es probar. ¿Sí? Es probar. Por eso les digo que me parece muy importante para mí que, pues si lo están haciendo conmigo sería genial. ¿De acuerdo? Porque eso, para mí ver, me parece que uno no aprende así. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa interesante es que prueben. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que le genere un error y ya. ¿Listo? Bien, ahora. No quiero solamente un elemento. Quiero recorrer, por ejemplo, toda la fila la fila 1. ¿Sí? Recuerden que es la posición 0. Entonces, en lugar de esto, con estos dos punticos, le digo, céntrese en la fila 1, que es la fila, esta primera de acá. Y recorra toda la fila. Fíjense qué obtenemos. Fíjense, recorrió, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Ah, es que él no reconoció, a ver, me toca volver a compilar este de acá, porque en la memoria quedó con el 2. Listo, ahora sí. Listo, entonces fíjense, digo, ¿qué es el 0? ¿De acuerdo? Y recórrame todos los elementos de la fila que están en la posición 0. Entonces fíjense que en efecto recorre 1, 2, 3 y 4. ¿Sí se dan cuenta? Eso ¿para qué? Para recorrer filas. Naturalmente yo también puedo hacer y recorrer las columnas. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, quiero recorrer, muévase sobre todas las filas, pero recórrame la columna 1. O sea, ¿qué columna sería acá? ¿Cuál creen? Recórrame la columna 1. ¿Cuál recorre? ¿Esta de acá, esta de acá, esta de acá o esta de acá?
¿Qué creen? 2, 6, 10. La segunda, ¿no? Sí, la La segunda, segunda. correcto. Correcto, correcto. Tiene que ser la segunda, esta de acá, porque recuerda que siempre empezamos desde 0. Entonces colocamos acá. ¿Listo? Bien. Entonces, en efecto, fijémonos, va la segunda y fijémonos que nos vota. ¿Listo? Fíjense, en efecto, 2, 6 y 10. ¿Listo? Entonces, hay 10. Quédese libre en filas, muévase sobre todas las filas, pero céntrese en la columna en la posición 2. ¿De acuerdo? Que, bueno, si empezamos desde 0. Bien, acá me pregunto, ¿por qué en Colab no se requiere poner un print para escribir una respuesta? Sí, sí se requiere. O sea, si yo quiero imprimirla, sí, sí es necesario. Acá pues lo que estoy haciendo es compilar a ella, pero la verdad sí, sí. Si por ejemplo yo lo hubiera colocado acá, fíjate que solamente me toma la última. Sí, por ejemplo, ¿qué fue lo que coloqué? Acá. Acá, bueno. ¿Listo? Si te das cuenta que solamente imprimió la última. Entonces sí, si yo quiero imprimir todo, pues sí, sí es necesario. Sí es necesario colocar el print. Bueno, puede ser un print o 2 print, como que tú quieras. Acá como lo coloqué uno debajo del otro, pues coloqué 2. ¿De acuerdo? Si los imprime. Fíjate que allá no me dice qué tipo de elemento es, si te das cuenta. Pero sí, sí, si tú lo quieres mostrar lo que estás haciendo, pues sí. Sí tienes que colocarlo. ¿De acuerdo? Que sí es necesario el print. Listo, perfecto. Bien, 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 bien. Listo, muy bien. Fijémonos ahora acá. ¿Qué creen que haría esto? ¿Qué creen que haría esto acá? Ahora vamos a jugar con esto. Es decir, váyase allí. Recorra todas las filas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y haga esto de acá en las columnas. ¿Listo? Sin compilar lo que creen que haría, para ver si estamos entendiendo. Está diciendo, recorra todas las filas. ¿Sí? Entonces, muévase sobre todas las filas. Y acá me está diciendo, oiga, empiece desde la primera columna y pues hasta donde vaya el arreglo. ¿De acuerdo? Entonces, empiece desde la columna en la posición 1, ¿no? No la primera columna, sino en la posición 1. Esa es la posición 0, esa es la posición 1. Entonces, empiece desde la columna en la posición 1 y pues hasta donde termine. Miremos a ver si lo que dijimos está en lo correcto. Entonces, fíjense, recorrimos todas las filas, ¿sí? Y empezamos en las columnas desde la posición 1 hasta donde acabemos, hasta donde finalicemos. Si yo coloco, no sé, por ejemplo, hasta la posición 2, fíjense qué pasa. ¿Sí se dan cuenta? Cosa importante que no lo había recalcado previamente. Si uno recorre cierto tipo de elementos en Python, él empieza desde el punto que le están indicando, pero él para en un punto anterior al punto final que me están pidiendo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá solamente me imprimió la columna en la posición 1, porque yo le dije, vaya de 1 hasta 2, y Python nunca me va a incluir el punto final de la forma como yo lo estoy recorriendo. ¿De acuerdo? Fíjense que les digo, vaya hasta 3, ¿sí? Me dice, listo, recorro todas las filas, ¿de acuerdo? Pero además voy a recorrer las columnas 1 y 2. Cuando llegue a 3, no llego hasta 3, solamente llego hasta la anterior. Entonces fíjense que me recorre la columna en la posición 1 y la columna en la posición 2. ¿De acuerdo? Bien. Y otra cosa importante que me parece acá, que la verdad yo utilizo bastante cuando estoy entrenando algunos algoritmos, es recorrer la base de datos o los datos que me están presentando de cierta manera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, fíjense que si yo coloco 2 puntos acá, yo puedo recorrer, bueno, primero hagamos este. Yo puedo recorrer de forma inversa el proceso, el arreglo, qué pena. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Miren, muévase sobre todas las filas, ¿de acuerdo? Pero cuando le coloco acá el negativo, él me dice, empiece de la forma inversa, o sea, empiece de derecha a izquierda. Entonces, fíjense que me toma la fila última, la fila en la posición 4, en la posición 3, qué pena, 0, 1, 2 y 3. ¿Listo? Y fíjense que si coloco esos 2 puntos acá, fíjense que me está haciendo este.
me está diciendo, recorra todas las filas, ¿de acuerdo? Y recorra ahora, fíjense, salte de 2 en 2, si se dan cuenta, empiece al revés y salte de 2 en 2. Tome la fila última, la posición 3, 4, 8, 12 y salte de 2 en 2 de forma de derecha a izquierda y tome este de acá ahora. Si coloco 2, empieza de la primera y salta de 2 en 2, ¿de acuerdo? ¿Listo? Si yo quiero que salte de 3 en 3, ¿listo? Me toma 1, la 1 y 0, 1, 2 y 3. ¿Si se dan cuenta? Esto, créanme que es tremendamente útil. Uno lo utiliza demasiado cuando está trabajando con bases de datos, recorrer los datos de diferente forma. Es muy, muy, muy útil. ¿De acuerdo? Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Miremos a ver. Listo. Preguntas por acá que me quieran preguntar de forma acá en la reunión. ¿No? Listo. Listo, bien, perfecto. Eso sería como la parte elemental de los arreglos. Es importante, resumiendo acá, saber construir un arreglo, saber operar los arreglos, ¿listo? Saber que un arreglo es mucho más fácil de operar que una lista o otros elementos que se manejan en Python. Este comando es muy importante, el shape, me muestra la forma que tiene el arreglo y más adelante la forma que tiene la base de datos, ¿de acuerdo? Y podemos formar arreglos de diferentes dimensiones y además los podemos recorrer de muchísimas formas para saber qué tipo de elementos estamos buscando. ¿Listo? Bien. Otra cosa tremendamente importante y que está muy, muy, muy bien optimizada en Python es que uno puede crear diferentes tipos de arreglos que se utilizan de manera frecuente y que simplemente con un comando ya uno los construye. ¿De acuerdo? Y que, vuelvo a insistir, uno los utiliza. Parece una bobada, uno dice, ¿para qué quiero una matriz de ceros de 3×3? Créanme que uno en cierto momento la va a necesitar y simplemente decir este comando que me cree una matriz, no, un arreglo de ceros de 3×3 o de diferente tamaño es tremendamente útil. Yo puedo coger acá, no sé, de 10×5 y me crea, fíjense, un arreglo de 10 filas y 5 columnas, ¿de acuerdo? Fijémonos, shape, ¿de acuerdo? Entonces, en efecto, tiene una dimensión de 10×5, ¿de acuerdo? Eso es tremendamente útil, créanme. ¿Listo? Y pues que simplemente con un comandito y ya me crea estos elementos, pues es muy útil. No sé, piensen si tienen conocimientos de programación de lo que han visto, por ejemplo, en Java. La verdad, yo nunca he usado Java, les soy sincero. Yo jamás he usado Java. Pero piensen en otros lenguajes de programación, ¿cómo harían para formar una matriz? ¿Cómo tendrían que programarlo para formar una matriz que tenga entradas en cada elemento 0? En este caso, de 3×3. O en general, que tenga tamaño n por n. ¿De acuerdo? Creo que las líneas de código son muchísimo mayores que el comando que estoy utilizando en este momento. ¿De acuerdo? Porque pues hay gente que es purista y pues digamos que no está mal, pero digamos que si se puede optimizar, pues ¿para qué? De forma similar, tenemos que podemos formar las matrices de unos. ¿Sí se dan cuenta? Podemos formar las matrices de unos para, pues, qué pena, matriz no, arreglo, recuerden, arreglo de unos. ¿Listo? Y acá, con este comando que tenemos acá, np.arrange, él me pide 2 parámetros, ¿de acuerdo? Y lo que hace este comando de NumPy es que me genera un arreglo, ¿sí? Desde el punto que yo le indique hasta el punto que finalice, ¿de acuerdo? ¿Cuántos elementos tiene este arreglo, muchachos? Y muchachas. 11. No. Fíjense, longitud de ese arreglo tiene 10. ¿De acuerdo? Tiene 10. ¿Por qué? Porque recuerden, les acabo de comentar, la borré, np.range de 0 a 10, que uno le indica el punto inicial a Python, pero él siempre para en un punto anterior al límite que yo le estoy colocando. Entonces, fijémonos, si yo quiero visualizar esto, ¿sí? Fíjense, es un arreglo que empieza en 0
1, 2 y finaliza en el punto anterior al límite que yo le dije. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tiene 10 y fíjense, finaliza acá. Por ejemplo, si le coloco acá, no sé, de 5 a 20. ¿Listo? Él empieza en 5 y ¿dónde termina? En 19. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y cuál es la longitud de esto? Longitud 15. ¿Listo? Pero siempre incluye el primero y el último siempre queda excluido. Si lo incluyeras, fíjense que no, o sea, parece que fuera raro, pero cuando uno se va acostumbrando a esto, uno entiende que tiene que ser más intuitivo. ¿De acuerdo? Porque en muchos procesos uno empieza desde, por ejemplo, en una serie de tiempo, uno empieza desde el tiempo t igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces es mejor empezar desde t igual a 0. O por ejemplo, las que ya han visto cadenas de Markov, recordarán que por lo general uno empieza en 0 y llega el proceso hasta m-1, o si quieres los m+1 estados, pues hasta m. Pero si uno quiere solamente esta cantidad de elementos, digamos que uno va entendiendo que es mucho más natural empezar desde 0 y pues que es necesario que pare en un punto anterior. ¿De acuerdo? Bien. Listo, perfecto. Bueno, acá igual, que solamente hice para que se acostumbraran. Empieza en 4 y termina en 9. ¿Listo? Y acá este que también es bien importante, o pues bien útil. Útil, ¿por qué? Porque acá que le estoy diciendo, mire, váyase de 0 ¿hasta dónde? Hasta el 11, ¿cierto? Pero salte de 3 en 3. ¿Sí se dan cuenta? Entonces lo que hace este es, empieza en 0 y va saltando de 3 en 3 hasta llegar al punto, y obviamente no me incluye el 12, porque si incluye el 12 está llegando hasta ese punto, y recuerden pues que eso en Python no está permitido. Entonces empieza en 0, va a 3, a 6 y finaliza en el 9, porque si llega a 3, pues si sigue, pues llegaría al 12 y no estaría permitido. Me estaría incluyendo un elemento que no está en el arreglo. ¿Sí se dan cuenta? Si lo hago con 4, fíjense, si lo hago con 5, salte de 5 en 5. Empieza el 0, el 5 y el 10. ¿Sí se dan cuenta? Bien. Preguntas que tengan. Preguntas. Listo, vale, entonces no sé. No sé, es que estoy explicando muy bien o qué. Listo. Perfecto. Bien. Ya les mostré unas operaciones básicas que uno puede hacer, por ejemplo, acá con arreglos de NumPy, y pues que le calcule el seno. Pero en realidad uno puede hacer muchas más operaciones con NumPy. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a considerar el arreglo A, que empieza en 0 y finaliza en 3. Tiene 4 elementos, ¿de acuerdo? Y acá podemos hacer varias operaciones con esos arreglos, que no se puede hacer con otro tipo de elementos en Python, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es muy fácil hacer lo siguiente. Tome el arreglo A y súmele 4. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Cogió este arreglo y a componente le suman 4. Yo no sé si ustedes están asociando este concepto de arreglo con el de una matriz. No sé si tal vez lo están asociando de esa manera. De casualidad o no, o definitivamente no. Un poquito, pues se parecen. Lo Se único, parecen, ¿cierto? pues yo lo relaciono un poquito como, pues yo utilizo R como se diferencia la parte de las dimensiones, que a veces los arreglos tienen como, pues no sé, 3 dimensiones con submatrices y todo eso, pero pues sí es como parecido. Sí, es de cierta forma parecido, correcto. Pero no sé si ustedes recuerdan por allá de su curso de álgebra lineal, no sé si tal vez lo recuerdan, pero es claro que, por ejemplo, si esto fuera un vector y esto fuera un escalar, esta operación no está permitida. Uno suma vectores de la misma dimensión. Por ejemplo, uno no puede sumar el vector 1,2 con el vector 5,8,6. ¿Sí? Entonces digamos que acá ya se aleja un poquitico de la parte vectorial, porque digamos que esto matemáticamente no está permitido. ¿Listo? Miremos a ver qué dice Python. ¿Listo? Si se dan cuenta, él entendió fue otra cosa completamente diferente. Él entendió fue una n-tupla ahí rara.
Si se dan cuenta. ¿Alguien iba a decir algo? Me parece escuchar. Sí, que los concatenó, como si los hubiera concatenado. Correcto, los concatenó, ¿de acuerdo? Pero fíjense que acá hay una clara diferencia entre una matriz, pues que es como el concepto natural que uno le podría asociar matemático a este elemento, más no se comporta exactamente como una matriz, y más adelante les voy a dar un ejemplo para que se den cuenta que esto en efecto no se comporta como una matriz, ¿de acuerdo? Y acá, pues, acá lo reitera, acá esto lo reitera porque eso es un arreglo de longitud 4 y este es simplemente un escalar. Y pues la gente que diseñó NumPy dijo, es tremendamente útil que uno coja un escalar y coja un arreglo de cualquier cantidad y lo sume componente a componente. O sea, desde el punto de vista de programación es tremendamente útil, ¿de acuerdo? Aunque si lo están asociando con el concepto que les acabo de decir de matemáticas, pues no sería como muy válido. Listo, ¿cómo vamos acá? No sé si tengan alguna duda, si tomamos un receso o me han cogido todo el hilo de 5 minuticos o continuamos. Profe, una preguntita. Dime. Si yo quisiera hacer como una multiplicación, pero tipo matriz entre arreglos, ¿funcionaría entonces de otra manera? O sea, si yo quisiera... Ya voy para allá, ya voy para allá. O sea, muy buena pregunta y ya te la voy a responder como en 10 minuticos. ¿Listo? Vale, profe. Listo, ya te la respondo. O sea, esa pregunta sí es... ya la iba a mostrar. ¿Listo? Acá me preguntan cómo es la longitud. La longitud, tú le colocas el comando len. ¿Sí? Len. ¿Listo? Y ya te calcula la longitud. ¿Sí? Entonces, la longitud de este arreglo es de 4 unidades. El 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces tiene 4 elementos. Ahí te calcula la longitud. ¿Listo? Para la persona que me preguntó. Listo. ¿Existe una función para crear la matriz de identidad? A ver. Así que yo la conozca, no. No sé si existe, la verdad. Voy a buscarla. Matriz porque la verdad no lo utilizaba mucho. Porque recuerden pues que esto no es una matriz, es una regla, matriz de identidad en NumPy. Esperen a ver, busco acá rápido. Porque esa sí no me la sé. Creo que sí debe haber. O sea, esto está también optimizado que sí debe haber, sino que la verdad es que no la utilizaba mucho, entonces pues no la coloqué. Entonces, pero sí la hay, fíjate acá. Es lo que uno esperaría. La encontré acá, a ver. ¿Cómo es? np.identity. Identity y de tamaño. Recuerden que la identidad sí tiene que ser de tamaño cuadrado, ¿no? Entonces ponemos 4x4. ¿Listo? ¿Qué pasó? Intérprete as a type. Un momentico, a ver. No. Esta tiene solamente un parámetro. Solo le puedo interpretar el 4, o sea, este 4 él no la interpreta, es porque como es identidad, solamente hace que le diga la dimensión. Y listo, acá. ¿Sí? Y acá tenemos la identidad. Listo, pero fíjate que está como arreglo, ¿no? No como matriz. Listo, yo le podría decir acá, a ver si funciona, np.matrix. Y me la transforma en una matriz. Si te das cuenta, ahora me la transforma en una matriz. Esta sería la matriz de identidad. ¿De acuerdo? Si le quito esto, sería un arreglo. ¿Listo? Que tiene dimensión 4x4 y que pues en su diagonal tiene unos. ¿De acuerdo? Bien. Listo. No sé, ¿cómo vamos acá? ¿Si me está siguiendo el hilo? ¿Van conmigo o quieren un receso para revisar y si tienen alguna pregunta? Hasta ahora todo claro, profe. Listo, vale, súper. Bien, Sí, entonces. profe, todo claro. Listo, bien. Entonces. Bueno, qué pena que estoy en mi casa y por acá está mi familia, entonces si escuchan un ruido, pues ahí sí, lo siento. Bien. Entonces, funciones universales. Entonces, fíjense que tenemos acá. Voy a crear un arreglo nuevamente de ¿cuántos elementos tengo acá? Tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4 y tengo el 5.
Sí, porque el 6 no lo incluye. Entonces tengo 5 elementos que empiezan desde 1 y terminan en 5. Miremos a ver si estuvimos bien. En efecto, perfecto. Listo. Y como les mostré hace un momento, yo puedo importar la función raíz cuadrada en NumPy. ¿Listo? Y me calcula la raíz cuadrada de cada elemento. Raíz cuadrada de 1, 1, raíz cuadrada de 2, 1.41, 42, 356, y así sucesivamente. Puedo calcular el logaritmo, ¿de acuerdo? De cada uno de esos elementos, logaritmo de 1, 0, logaritmo de 2, 0.6931, bla, 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 bla. Entonces está bien acá. Puedo calcular el coseno y pues no sé, a ver qué. Pues no sé. Hagamos una identidad acá. A ver si está bien, si lo entiende bien. np.seno de A. ¿Y cuánto me tendría que dar eso? ¿Cuánto me tiene que dar eso, mucho? ¿Cuánto? 1. Sí, no. Porque fíjate que es A. Ah, bueno, A sí. es un arreglo. ¿Sí? Entonces me tiene que dar 1 acá, 1 acá, 1 acá, 1 acá y 1 acá. Miremos a ver. En efecto, 1 acá, 1 acá, 1 acá, 1 acá y 1 acá. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que esto sirve como calculadora también. Es bien, bien útil. ¿Listo? Bien, perfecto. Muy, muy bien. Bien. Bueno, ahí yo puedo hacer las operaciones que yo quiera, la verdad, las que yo quiera. Fíjense que esto es bien útil, multiplicar por una constante. ¿Listo? Y me multiplica todo por 2. Eso es bien, bien útil. Y acá voy a la pregunta que hace un momentico que me hizo David. ¿Listo? Y es la siguiente. Voy a construir una matriz. ¿De acuerdo? Voy a construir dos matrices para que se den cuenta la diferencia entre una matriz y un arreglo. Que se den cuenta que son cosas muy, pues en general muy diferentes y que tienen objetivos muy diferentes para hacer diferentes tipos de tratamientos sobre los datos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, fíjense acá. Voy a construir la matriz A. ¿Listo? Que va a ser la siguiente. np.matrix. ¿Listo? Y voy a construir de la siguiente manera. np.arrange. Y le digo que hagamos un arreglo de 0 hasta 12. ¿Por qué 0 hasta 12? La verdad simplemente se me ocurrió de 0 hasta 12. ¿De acuerdo? Fíjense que hasta acá, esto es una matriz de qué dimensión. Empieza en 1 y termina en 11, ¿cierto? Qué pena, es 0, dije 0, ¿cierto? Yo coloqué 1. Empieza en 0 y termina en 11. ¿Esto es una matriz de qué dimensión? ¿Me podrían decir? Miremos a ver. Es una matriz de una fila por 12 columnas. ¿Todos de acuerdo? Matriz, fíjense, matriz, no arreglo, matriz. ¿Listo? Pero yo quiero una matriz un poco más interesante. Entonces yo quiero la matriz y acá hay un comando que también es tremendamente útil. Yo no sé, yo siento que todo es útil, pero es que algo. O sea, yo lo utilizo demasiado en muchas cosas y lo utilizo de manera muy constante. Y le digo, reorganíceme, o sea, refórmeme, o ¿cómo lo digo? Hágame cámbieme la forma de esa matriz que es de 1 por 12. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma quiere mejor? Digámosle que quiere una forma de 3, 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces ahora me dijo, listo. Usted cogió elementos de 0 al 12, ¿listo? Y le cambió la forma ahora que tenga 3 filas y 4 columnas. ¿De acuerdo? Para cambiar la forma que tengo la matriz o también el arreglo. ¿Listo? Bien, perfecto. Esa es una manera de formar una matriz de forma muy rápida. ¿De acuerdo? Y voy a construir otra matriz. P igual a np.matrix. Y voy a coger un arreglo. Y también digamos que empiece desde el 12, incluyame el 12. Y que termine en el 23. Entonces, que vaya hasta 24 para que termine en el 23. Y le digo también, cámbiame la forma y también que sea de 3, 4. ¿Listo? Listo, perfecto. Listo, ¿qué vamos a hacer con estas dos matrices, muchachos? Lo que vamos a hacer con estas dos matrices es que, cosa importante, fíjense, si yo quiero multiplicar estas dos matrices, veamos qué pasa.
me genera error. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora, la operación de matrices, acá para utilizar NumPy, ¿de acuerdo? Bueno, qué pena acá. No sé, acá porque, no sé si es claro para acá porque me genera error. O sea, no es porque es A por B, sino por otra cosa. No sé si es claro acá porque me genera error. Si es claro, la forma 3,4 y la forma 3,4 no están, digamos, alineadas. Entonces que el 4 es diferente de la dimensión 3. ¿Qué creen que les está diciendo ese error? Por la forma de las matrices, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué es un problema eso? Porque, O sea, visualicemos. ¿Por qué qué? perdón. Porque para ¿Por qué qué? multiplicar matrices es 3, sería por ejemplo 3,4 por 4,3. Correcto, correcto, muy bien. Entonces fíjense que acá tengo la matriz que tiene 3 por 4 y acá tiene la matriz que también es 3 por 4. ¿Sí se dan cuenta? Creo que no es muy claro ahí que se vean. Primámosla. Y eso fíjense. Acá tengo esta de 3 por 4 y esta de 3 por 4. Si recuerdan su cursito de álgebra lineal, recordarán que el número de columnas tiene que ser igual al número de filas para que quede bien definido. ¿De acuerdo? Entonces cambiémosle esta acá. 4 por 3. ¿Listo? Ahora sí, tengo una matriz de 3 por 4 y de 4 por 3, por lo tanto, al multiplicarlas me va a generar una matriz de 3 por 3. Miremos a ver si él me entiende hacer esto. ¿Listo? ¿Listo? Pero recomiendan lo siguiente, muchachos. Recomiendan hacer este de acá. Voy a obtener lo mismo, fíjense. ¿Listo? Se recomienda hacer esta operación de acá. ¿Por qué? Porque es que este comando de acá de producto punto en NumPy, pues está mejor optimizado que la multiplicación que les acabé de colocar, que no es de NumPy. ¿Listo? Me dio exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Listo? Aunque también podemos utilizar la siguiente. ¿Listo? Cosa importante de las matrices que yo no sé si ustedes recuerden. Yo puedo hacer el producto entre la matriz A y la matriz B, pero también puedo hacer el producto entre la matriz B y la matriz A. No sé si ustedes recuerdan eso de su curso, pero no sé. ¿Qué creen? ¿Va a dar lo mismo o va a dar diferente? Da diferente, ¿no? Da diferente. Muy bien. ¿Se recuerdan que la operación de matrices, acá se lo escribo rápido acá, a ver cómo se está vuelta. A por B no equal B por A. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? La operación de matrices es no conmutativa. ¿De acuerdo? Entonces, en general, A por B es diferente de B por A. ¿Listo? Para matriz. ¿Listo? Pero ahora vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a construir dos arreglos de forma muy similar. Vamos a coger este de acá, pero ya no es una matriz, va a ser un arreglo. ¿Listo? Entonces, fíjense, ese es un arreglo. Lo mismo que me dio acá, fíjense. Lo mismo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La diferencia es que acá es un arreglo y lo que construí previamente es una matriz. ¿De acuerdo? ¿Será que es diferente? Veamos a ver. ¿Listo? Y va a construir el arreglo B igual a np.array. ¿Listo? Y que empiece en 12 hasta el 23. ¿Listo? Entonces tengo esos dos arreglos, ¿de acuerdo? Son exactamente las mismas entradas que tienen estos de acá, pero vistos como arreglo y no como matrices. ¿De acuerdo? Entonces veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago A por B? Me da este de acá. Si se dan cuenta. ¿Y qué pasa si hago B por A? Me da este de acá. Comparen.
Comparen qué estamos obteniendo acá. Lo mismo, ¿cierto? Lo mismo. Entonces acá creo que respondo a la pregunta de David, creo que era. David, ¿sí? Sí, profe. Sí, fíjate. David, es muy diferente trabajar con matrices que trabajar con arreglos. Acá, a ver, me lo está multiplicando de forma diferente. ¿Listo? Los arreglos. ¿Listo? Entonces son cosas muy, 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 muy diferentes. ¿Listo? Por eso les dije, pareciera que son matrices, pero en realidad las operaciones que uno hace sobre arreglos difieren en ciertas cosas. No sé, por ejemplo, hagámosla ahorita. np.matrix. Matrix. Y creemos un arreglo. Punto range de 0 a 4. Listo, entonces eso es una matriz, si se dan cuenta. Miremos, la verdad no sé si funcionen, voy a probar nada más. Subámosle 4. Bueno, acá sí, como está programado acá en Python, sí se puede hacer esto operacionalmente. ¿Listo? Sí se puede. ¿Listo? Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Profe, una pregunta, ¿cómo Dime. está multiplicando el arreglo? Eso es lo que estoy pensando, a ver cómo lo está multiplicando. A ver, miremos a ver. Punto por punto. Miremos a ver. A es este. Yo creía que es punto por punto. A y prim B. Listo, entonces 0 por 12, 0, 1 por 13, 13, 2 por 14, 28, 3 por 15, 45, 4 por 16, 64, 5 por 17, 85, esa no me la sé. Acá ya creo que ya no me sé las tablas de multiplicar a partir de, ¿listo? Entonces ya habría que hacer la mano. ¿Listo? Pero es punto por punto. Ya con los primeros ya nos dimos cuenta que es punto por punto. 0 por 12, 1 por 13, 13, 2 por 14, 28 y 3 por 15, 45. Ese es punto por punto. ¿Vale? Listo. ¿Más preguntas que tengan por eso hasta el momento? Creo que voy un poquitico lento, la verdad, pero pues desde que se esté quedando claro, pues genial. ¿De acuerdo? Si no, pues me invitan después y les sigo explicando. ¿Listo? Bien. Bien. En NumPy también es, como les dije, NumPy, como les coloqué acá en esta introducción, inicialmente se creó esta librería para hacer cálculos de análisis numérico para apoyar en la computación científica, ¿de acuerdo? O sea, está tremendamente optimizado inicialmente para hacer computación científica, pero después se dieron cuenta que era tremendamente útil para otro tipo de objetivos que uno se puede trazar. Entonces, en NumPy uno puede hacer, o es útil hacer cierto tipo de simulaciones, ¿de acuerdo? Y NumPy tiene un paquete, que es el paquete random, y en el cual pues tiene muchas funciones de probabilidad que son tremendamente útiles, pero acá solamente voy a considerar una, ¿de acuerdo? Que es la función random, ¿de acuerdo? Analicemos paso por paso este arreglo que tenemos acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que me hace este elemento de acá? Voy a NumPy, le digo, vaya al paquete random y tome la función random. Acá lo que va a hacer es simplemente generarme un número aleatorio, un número no, aleatorio no, un arreglo aleatorio de longitud 5, ¿de acuerdo? Que está entre 0 y 1. Y eso, entonces, fíjense, generé un número aleatorio, un arreglo de 5 cuyo rango que está tomando aleatoriamente está entre 0 y 1 y me construyó 5 arreglos que se colocaron aleatoriamente entre 5 y 1. Si de casualidad ustedes lo están haciendo conmigo, tal vez esos valores no les dé igual que a mí. ¿Alguien lo está haciendo conmigo o no? ¿O voy muy rápido?
Sí, profe, dan valores diferentes. Da valores diferentes. ¿Es claro que eso está bien o está mal? Está bien, ¿no? Porque son números aleatorios que está Está bien colocando. porque son números aleatorios, correcto. Está bien porque son números aleatorios. Entonces está perfecto que les dé diferente porque acá es como si ustedes estuviéramos jugando parqués y aunque los dados son los mismos, cuando yo lanzo me va a salir un resultado y cuando ustedes lanzan, pues posiblemente, o sea, debería estar muy de buenas que les haga lo mismo, posiblemente les hago otro resultado diferente, porque aunque el rango es el mismo, de 1 a 6 en cada uno de los dos dados, pues el experimento es completamente aleatorio. Entonces está bien que les haga diferente. Si yo lo vuelvo a compilar, me va a dar diferente, fíjense. Compilo, me va a dar diferente porque lo está tomando de forma aleatoria. ¿Listo? Si acá le coloco el parámetro 1, y eso acá solamente me genera el arreglo de un solo elemento. ¿De acuerdo? Escogí 5, no sé por qué, la verdad. Eso solamente escogí 5 y ya. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar acá por 5. Solamente, pues, para que me extienda el rango. ¿De acuerdo? Solamente por eso, para que me extienda el rango de 5. ¿De acuerdo? Entonces ya no es de 0 a 1, sino de 0 a 5 los números aleatorios que puede estar tomando esta función. ¿Sí se dan cuenta? Ya podría estar tomando valores entre 0 y 5. ¿Sí se dan cuenta? Solamente lo hice por eso, como para que se saliera de ese rango que tenemos ahí. ¿Listo? Y acá, pues simplemente le sumé 1, pues para que empezara desde 1. Entonces solamente tomé valores entre 1 y 5. Nada más. Solamente como por molestar ahí un rato ahí y ya. ¿Listo? Entonces, con esta serie de arreglos solamente lo hice aleatorio. ¿Por qué? Porque NumPy también tiene unas funciones tremendamente importantes y que uno utiliza muchísimo cuando tome bases de datos, y es, por ejemplo, la siguiente. ¿Cuál es el mínimo de este arreglo? Mínimo, 1.67. ¿Sí? ¿Cuál es el máximo de este arreglo? 4.49, si está bien. 4.49. ¿Sí? ¿Qué otra cosa uno suele utilizar muchísimo cuando hace exploración de datos con bases de datos? Por ejemplo, sumar todos los elementos. ¿Sí? Uno puede sumar todos los elementos y sacar un promedio, no sé, len, del arreglo, o se llama el arreglo A, y le saco un promedio. Pero nuevamente Python pues está tremendamente optimizado y me saca la media. ¿Sí da lo mismo o no? Sí, ahí da lo mismo. ¿Sí? Entonces Python está muy, muy optimizado para ya crear todas las herramientas que uno suele utilizar, como la desviación estándar. ¿Listo? Ya tenemos una serie de funciones que hay muchísimas, la verdad, hay demasiadas funciones de Python, y pues uno puede obtener diferentes propiedades del arreglo. ¿De acuerdo? No sé si es claro lo que tenemos hasta acá, lo que les mostré hasta acá, o alguna duda en particular de lo que tengan acá. Sí, pero tengo que preguntar. Dime. ¿Cómo le haría para que los números aleatorios sean enteros? Enteros, hay una función, a ver si me acuerdo bien, que se llama randin, me parece. ¿Listo? Sino que esta función tiene un parámetro diferente. Entonces fíjate que si yo la compilo acá, sí me generan números enteros. Se podría crear un arreglo acá haciendo esta función acá y que me genere números enteros. Pero entonces utilizo este comando que se llama runInt. O sea, random entero. ¿Te das cuenta? O sea, o sea, si tú estás pensando en algo, o sea, yo no les puedo mostrar absolutamente todo lo que hace acá NumPy, porque si estás pensando en alguna operación, segurísimo, segurísimo, ya hay alguna función que te lo haga. ¿De acuerdo? Segurísimo. ¿De acuerdo? Solamente es buscar la documentación y ya. ¿De acuerdo? Porque digamos que yo no utilizo la mayoría de muchas cosas de manera muy frecuente y la verdad no me sé todos los comandos. Pero si estás pensando en algo, segurísimo te lo va a generar. O sea, es muy raro que no esté ya una función optimizada de algo en particular en NumPy. ¿De acuerdo? Bien, ¿las preguntas? ¿Preguntas? Bien, perfecto. Vamos a ver cuánto falta para llegar a pandas. Ya casi. Listo.
Bueno, acá lo que les voy a comentar acá, creo que ya se los dije. Entonces, lo de indexación. Creo que ya he trabajado con indexación. Entonces creo que me voy a saltar este pedazo. Sí, la indexación creo que ya se los comenté. Si genero un arreglo acá. Sí, entonces yo puedo extraer el elemento. Aunque creo que ya se los comenté, ¿cierto? Sí. El elemento, ¿cuál es el elemento en la posición 4? Fijémonos. Visualicemos esto. ¿Listo? Y digamos, del arreglo A, extraígame el elemento en la posición 4. Entonces, ¿cuál es? El 14. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces creo que ya les había comentado esto. Lo chévere que me parece de esto, que sí me volvería a recalcar, es que yo puedo hacer el orden inverso. Yo digo, empiéceme, haga de derecha a izquierda y empiéceme con el elemento en la posición -1 y él entiende que es el último. El elemento en la posición, ¿qué dice? En la posición -2 y entiende que es el siguiente. ¿De acuerdo? Y otra cosa acá que ese sí me parece importante y es este de acá. Ese sí me parece que sí debería comentarlo. 1, 2, 3. ¿Qué hace acá? ¿Qué está haciendo? Extraígame los elementos que están en la posición, ojo acá, posición 1, 2 y 3. Fíjense lo chévere de esto. Yo le puedo decir a este, hágame lo siguiente. ¿Qué hizo acá? Al colocar esos corchetes adicionales, lo que me está entendiendo es extráigame los elementos del arreglo en la posición 1 y en la posición 3. ¿De acuerdo? Me parece una operación que es importante y útil. ¿Listo? Bueno, igual creo que ya lo había comentado previamente, pero pues no está de más. Listo. Eso también ya lo había dicho, me parece. ¿Cierto? Sí, solamente lo estaría repitiendo nada más. Sí, entonces creo que no vale la pena. Tal vez me gustaría centrar un poquitico en este de acá. Fíjense. Y yo podría extraer cómo puede ser una submatriz de eso. Por ejemplo, yo le puedo decir, mire, ¿qué pena? Submatriz no, subarreglo. En la posición de las filas, tómeme el elemento en la posición 0 y 2. ¿De acuerdo? Y en las columnas, tómeme los elementos de la posición 0 y 2. ¿De acuerdo? ¿Qué me irá a hacer acá? Fijémonos. Me extrajo el elemento 10, 18. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y fíjense que si hago 0, 2, ¿qué me está diciendo? Ahí, que lo barré, acá. ¿Listo? Me está diciendo, mire, coja el elemento en la posición 0 en las filas. Esta de acá, esta fila. Toma el elemento acá en la posición 2. ¿Cuál es la posición 2? 0, 1 y 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el elemento en la posición 0, 2? La primera fila y la última fila. Y de esas dos filas, empiece en 0 y termine en 2. Pero recuerden que acá paro en el último. Entonces toma la columna 0 y la columna 1. Entonces toma estos elementos de acá, 10, 11, y toma estos elementos de acá, 10, 16. ¿Listo? Bien, ¿de acuerdo? Eso me pareció importante, pero pues... Profe, bueno. muy Dime. bien, no sé si puedo repetirlo, por favor. Dime otra vez. Es que no te escuché. No lo entendí muy bien, no sé si puedo repetirlo, por favor. Esa Claro parte. que sí, claro que sí. Claro que sí. Listo, fíjate. Yo puedo extraer de este arreglo diferentes formas. Entonces, fíjate que si yo le coloco adicionalmente a la posición de las filas un corchete adicional, él va a entender que lo que va a tomar son posiciones. ¿De acuerdo? Porque fíjate que si yo le digo acá, sin esto de acá, lo que le estoy diciendo es recorra las filas de 0 hasta 2 y recorra las columnas de 0 hasta 2. Fíjate que te da. ¿Sí? 10, 11, 13 y 14. Te genera este subarreglo de acá. ¿Sí te das cuenta? Bueno, este no, este de acá. 10, 11, 13, 14. ¿Sí? Porque ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Recorre las filas de 0 hasta 2, pero recuerda que el último no se incluye.
y recorre la fila de la columna de 0 hasta 2. Entonces me extrajo este subarreglo que tenemos acá. Si yo le coloco estos paréntesis cuadrados acá, ¿él qué va a entender? Él va a entender que tome el elemento en la posición 0, que sería toda esta fila de acá. ¿Listo? Y tome el elemento en la posición 2. Entonces, fíjate, ese es el elemento en la posición 0, este es el elemento en la posición 2. ¿Listo? Entonces, fíjate que tomó el 10, 11, 12 y el 16, 17 y 18 en las filas. Pero yo le voy a decir, pero sí, no solamente tome esas filas, sino que solamente tómeme las columnas de la columna 0, la columna 1. Aunque coloqué hasta 2, vuelvo a insistir porque yo sé que al principio eso es confuso. No me está incluyendo la columna 2, solamente me incluye la columna 0 y la columna 1. Entonces, fíjate que me está tomando la fila en la posición 0, pero solamente la columna 0 y 1, 10, 11. Y la fila en la posición 2, ojo, pero solamente la 0 y la 1, 16 y 17, y por lo tanto me daría este subarreglo. No sé si es claro, Nicolás. Sí, ya. Gracias. ¿Listo? Vale, vale. ¿Más preguntas, muchachos, que tengan? ¿Alguna pregunta desde el momento? Listo. Otra cosa que también es muy útil para hacer análisis exploratorio y filtrar bases de datos. Hace un momentico me dijeron que pues también trabajaban en R. Hay muchas cosas de R que me parecen muy similares acá en NumPy y en Pandas. Entonces, para los que han trabajado en R, tal vez les aparezcan cosas muy similares. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué fue lo que hice acá? Acá generé un arreglo aleatorio de 4×4. ¿De acuerdo? Eso fue completamente aleatorio. ¿Listo? ¿Qué es lo interesante también en NumPy y que se va a trasladar, como ya se van a dar cuenta en un momento, a Pandas? Lo chévere de eso es que yo puedo decir, mire, me voy a preguntar cuáles son todos los elementos del arreglo A que son mayores que 0.4. ¿Listo? Cuando hago esto, él me dice, me genera un resultado booleano. Él me dice en qué posición la condición que le estoy dando es verdadera o falsa. Entonces, por ejemplo, fijémonos en la posición 0, 0. La posición 0, 0, el elemento es 0.52230085. Entonces, en efecto, como es cierto que el 0.52 es mayor que 0.4, me dice que acá que esto es verdad. Entonces, el elemento que está en esta posición cumple con esa condición. Pero, por ejemplo, el elemento que está en la posición 0,2, la fila 0 y la columna 0, 1, 2, no cumple con esa condición. 0.12 no es mayor que 0.4, ¿de acuerdo? Y me retorna valores booleanos. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero valores booleanos? Lo que yo hago es decirle, mire, de la matriz A, extráigame los elementos que cumplen que sean mayores que 0.4. Y listo. Ahí me extrae todos los elementos. ¿Listo? De el arreglo que cumplen que son mayores que 0.4. ¿Listo? ¿Qué forma tiene esto? ¿Listo? 9 elementos cumplen con esto. ¿Listo? ¿De acuerdo? Nuevamente, yo lo utilizo demasiado cuando estoy haciendo exploración de... ¿Exploración de qué? De datos. ¿Listo? Bien, perfecto. Hasta acá finalizamos como la pequeña introducción de NumPy. Si de casualidad quieren profundizar en muchas más cosas de NumPy, pues les recomiendo que vayan a la página oficial de NumPy. ¿De acuerdo? Y pues ahí pueden explorar muchas cosas que tal vez les pueda ser de utilidad. ¿Listo? Bueno, acá no sé por qué está cargando tan lento. Bueno, ahí les recomiendo que vayan a la página de NumPy y ahí tienen una cantidad de documentación gigante
de todo lo que puede hacer NumPy, ¿de acuerdo? Entonces, hasta acá yo quedaría, vuelvo a insistir, es mucho más, la verdad, es muchas más cosas que tiene NumPy, pero que me parecen relevantes para hacer analítica con Python y con esa librería. Entonces, ¿no hay preguntas? No. Listo, bien, perfecto. Vale, entonces, pues voy a ver qué alcanzo a hacer de Pandas. La verdad, como les dije hace un momento, Pandas está soportado sobre NumPy. Entonces, muchas de las cosas que vamos a hacer en Pandas, si les quedó claro lo de NumPy, básicamente es lo mismo acá en Pandas, sino que ya no van a ser arreglos, sino que van a ser unos nuevos conceptos que van a ser series, diccionarios y data frames. ¿De acuerdo? Que realmente es lo que uno utiliza cuando va a hacer análisis de datos. ¿Listo? Bien, perfecto. Entonces, Pandas es la librería predilecta para manejar bases de datos y hacer exploración de bases de datos sobre Python. ¿De acuerdo? Al igual que sucede con NumPy, yo siempre importo las librerías con el comando import, ¿de acuerdo? Digo qué tipo de librería quiero importar, ¿de acuerdo? Y le digo qué nombre le quiero colocar, ¿de acuerdo? Vuelvo a insistir, esto ya es una regla, pero mundial. O sea, ustedes buscan cualquier guía, cualquier libro, lo buscan en internet y siempre van a ver Pandas con PD, ¿de acuerdo? No se pongan de locos a hacer otra vaina porque la verdad que dejarían confundidos a cualquiera. ¿Listo? Bueno, acá me cargó NumPy, entonces para que se den cuenta. ¿De acuerdo? Acá todo lo que tiene NumPy. Acá la documentación que tiene NumPy para todo lo que uno quiera hacer. Hacer lento hoy. ¿Listo? Acá me dice cómo instalarlo, cómo crear un ambiente en NumPy. Y, por ejemplo, no sé, para usuarios Anaconda, Visual Studio, Advanced, en Linux. Yo trabajo en Linux, no sé si... Pues me parece más cómodo en Linux hacer las cosas. ¿Listo? Bueno, entonces ahí les dejo la página por si de casualidad quieren profundizar un poco en NumPy. Tiene muchísimas cosas, la verdad, demasiadas. Que no alcanzaría acá para hacer un curso en 2 horitas. ¿Listo? Bien. Entonces, importamos pandas. ¿De acuerdo? Entonces, para construir un data frame, primero debemos pasar por lo que se conoce como una serie en pandas. ¿De acuerdo? Fíjense que lo que tengo acá es muy parecido a lo que yo he construido previamente en NumPy. Es una lista. Pero ahora yo no le estoy pasando el comando array, le estoy pasando el comando de pandas. O sea, este comando series, esta función series, pertenece a la librería pandas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este comando series? Lo que va a hacer es, mire, me va a crear una serie cuyos elementos son el 12, el -4, el 7 y el 9. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y fíjense cuál es la diferencia entre un arreglo que habíamos trabajado previamente y una serie de pandas. Una serie de pandas me indexa por defecto los elementos que quiero construir con lo que le introduje a la serie. Entonces, en el índice 0 le corresponde el valor de 12, el índice 1 le corresponde el valor de -4, el índice 2 el de 7 y el índice 3 el de 9 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, sucesivamente no porque se haya acabado. Listo. Pero, ¿qué característica tiene una serie? Si no me gustó por defecto lo que hace Pandas de indexarlos por 0, 1, 2, 3, 4, así hasta que termine la base de datos, bien, yo lo puedo indexar con el índice de elementos que a mí me parezcan que se acomoda mejor a lo que yo estoy haciendo o lo que quiero hacer. Entonces, si yo le coloco, no, el índice ya no quiero que sea por defecto 0, 1, 2, 3, el índice quiero que sea A, B, C y D, pues me cambia el índice para que al elemento A le corresponda el 12, al B el -4 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Cosa importante para trabajar con bases de datos. Me interesa conocer qué valores tiene. Ahí que dice. Ese punto values. Me interesa conocer qué valores tiene la serie y también me interesa conocer qué índices tiene la serie. ¿De acuerdo? Entonces, los valores son 12, -4, 7, 9 y los índices son A, B, C y D.
¿de acuerdo? Cosa importante, reafirmo acá. Si se dan cuenta que aunque es una serie, en efecto acá me corrobora que está montado sobre NumPy, la librería de pandas, ¿de acuerdo? Por eso es que es tan importante que ustedes la aprendan a manejar. ¿Listo? Bien. No sé si hay alguna pregunta acá de lo que estoy haciendo hasta este momento. Acá lo que voy a hacer es básicamente algo muy similar a lo que hice con NumPy, pero eso son pandas. Recuerden que eso es en pandas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a la serie A12, B-4, C7 y D9, ¿de acuerdo? Quiero saber cuál es el valor de 2. ¿Sí? Entonces, el valor de 2 de la posición 2, 0, 1, 2, pues le corresponde el valor de 7. Eso lo puedo hacer con el valor de la serie. O también lo puedo hacer con el valor del índice. Y el valor del índice, entonces me dice, en el índice B le corresponde el valor de -4. Y fíjense que es básicamente lo mismo que en NumPy, pero acá con pandas. ¿De acuerdo? Bien. Bien. No sé cómo vamos hasta acá, muchachos. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, bro. Bueno, yo no les quiero, ya no me queda tanto tiempo. No pensé que me demorara tanto, la verdad, me haría falta lo de Matplotlib y muchas cosas de pandas, hasta los data frames. Pues si me quieren invitar después, pues de una, les comento eso. Pero entonces me gustaría mostrarles a ver si me abre acá. ¿Dónde está eso? Esto no es acá. A ver, ¿dónde está? Bueno, me gustaría como mostrarles algo para que se den cuenta, no solamente algo, no lo vean como tan abstracto, sino pues que algo mucho más aterrizado. A ver acá. Entonces pueden ir al repositorio que les envíen y abren este archivo de acá de copia, análisis de venta de casas. ¿Listo? Como para que se den cuenta cómo podemos utilizar esas herramientas ya en un análisis exploratorio de datos con datos reales, ¿de acuerdo? Y no así como datos tan artificiales o de juguete como ustedes lo vieron en este caso, ¿de acuerdo? Les recomiendo este plugin. Si de casualidad les interesó esto y quieren seguir trabajando con esto, con GitHub y con Colab, este plugin, si se dieron cuenta, él me reconoce que acá hay un notebook en GitHub y le oprimo este plugin y inmediatamente me lo remite a Colab, ¿de acuerdo? Ese plugin se llama Open Colab. Y si pues quieren seguir trabajando en esto, pues lo pueden instalar. Van acá a Chrome, Google, y ahí instalan el Open Colab, que es un plugin que me parece muy útil para ahorrar tiempo, pues que no lo expliqué porque pues el tiempo no me da para más. ¿Listo? Listo, entonces fíjense. Vamos a ver. Listo. Acá tenemos, fíjense que acá principalmente tenemos las tres librerías que yo les quería hablar hoy, ¿de acuerdo? NumPy, Pandas y Matplotlib, ¿de acuerdo? Entonces las importo. Y acá pues lo que va a hacer es una exploración de datos para que vean qué tipo de herramientas uno puede utilizar para la exploración de datos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá miro cuáles son todas las variables que tiene esta base de datos. ¿Listo? Esta base de datos corresponde a características de casas que se están vendiendo en cierta zona de Estados Unidos. Entonces tenemos la calidad de la piscina, no sé, el año de vendida, el mes de vendida, el tipo de venta, listo, la condición de venta, si fue normal, si fue abnormal, no sé qué será, abnormal, no sé, listo, y familiar, no sé, cualquier tipo de cosas que se nos ocurran ahí, listo. Acá lo que hacemos es cargar los datos, listo, entonces fíjense, lo que hago es llamar a Pandas y le digo, en Pandas tiene un comando que se llama léame la base de datos que está en punto .csv y le doy la localización de donde está ubicada la base de datos. Usualmente, ¿qué es lo que pasa acá? Veamos qué forma tiene esta base de datos. ¿Cuántos elementos tiene esta base de datos? Tiene 1460 filas y 81 variables. ¿De acuerdo? Entonces, es una base de datos grande, ¿cierto? ¿Cuántos datos tendría? 1460 por 81.
¿Listo? Entonces, en total tenemos 118.260 datos acá. ¿De acuerdo? Entonces, visualizar las 1460 filas y las 81 columnas, pues es muy difícil. Entonces, por ejemplo, hay un comando pues, que me deja visualizar, por ejemplo, los primeros 5 elementos de la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que acá tenemos el ID, donde está ubicada la casa, el área frontal, el área de la casa, si la calle es pavimentada o no. ¿Qué más? El vecindario, ¿de acuerdo? La condición 1, condición 2, que pasaría que hacer un análisis más específico sobre qué significa cada una de esas. El año de construido, el año de remodelado, me parece. ¿Listo? Pero también, por ejemplo, a veces a mí no me gusta solamente tomar los 5 primeros y tomo una muestra. ¿De acuerdo? Entonces tomo una muestra de 5 también. Entonces fíjense que acá me tomo la muestra de forma aleatoria, ¿sí se dan cuenta? Acá tomo el elemento en la posición 530, en la 77, en la 100, en la 543 y en la 40. Si quieren más muestras, 10. Entonces, por ejemplo, fíjense acá. Listo, acá tomo una casa, la casa o la vivienda o la finca raíz, el inmueble 734 que tiene ID 735, que no tiene información sobre loan frontage y tiene todos estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que yo les explico pues con la forma como yo lo suelo trabajar, ¿de acuerdo? Bien. Otro comando que uno utiliza es df.info. df.info me da absolutamente todas las características de cada variable. Me dice, el ID es un valor numérico entero de 64 bits, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos no nulos tiene? Tiene 1460, ¿de acuerdo? Entonces, súper bien porque este ID tengo todos los valores, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, fíjense en esta variable, long from age, de los 1460 datos totales, tengo no nulos 1201 y el resto de valores los desconozco. Entonces, ahí habría que ver qué tipo de decisión hay que tomar, si en realidad elimino esos valores que no conozco del long from age o en realidad puedo rellenarlos con otro tipo de datos. Hay herramientas o hay procesos que uno puede mirar para determinar si elimina los datos nulos o los puede reemplazar por otros valores dependiendo de la naturaleza de los datos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fíjense, hay un dato interesante acá. No sé si lo voy a encontrar. Se llama pool QC. Fíjense que esta variable solamente tiene 7 datos no nulos. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra la capacidad del analista o el científico de datos o el que sea, no sé, o el ingeniero de datos. Y dice, uy, solamente conozco 7 datos y el resto los desconozco. ¿Qué podría pasar ahí? ¿De acuerdo? Este pool QC hace referencia a la piscina del inmueble. Entonces ahí uno piensa, quito todos los que no conozco o por qué razón no hay 1453 datos y solamente hay 7, ¿de acuerdo? Entonces, en efecto, hay una gran cantidad de valores nulos en la piscina, ¿de acuerdo? Y acá lo que vamos a hacer es explorar por qué, ¿de acuerdo? Entonces voy a mirar cuántos datos en total nulos hay de la piscina, ¿de acuerdo? Y lo sumo, ¿de acuerdo? Entonces, hagámoslo acá de una manera un poquito más sencilla, con las herramientas que les di hoy, porque esta no se las expliqué, no alcancé a explicárselas. Pero, por ejemplo, fijémonos, podría ser... ¿Qué es lo que estoy haciendo acá, muchachos? Si recuerdan que acá, yo les dije, acá, ¿dónde está? Acá es forma de extraer datos. Entonces, extráigame el dato en la posición 2. ¿Y qué me extrajo? En la posición 0,1 me extrajo el 7. Acá es algo muy similar. Pero lo que le estoy diciendo acá es, mire, de la base de datos que se llama DF, ¿sí? Váyase a la columna pool QC y extráigame todos los datos que tiene ahí. ¿De acuerdo? Y ahí me extrajo todos los datos. Fijémonos. Punto shape. 1460 datos, que es de la columna pool QC. ¿De acuerdo? Miremos qué tipo de datos tiene
esta columna. Entonces, aplico el comando unique y me dice, mire, los datos son NaN, que es un dato que no tengo información sobre la piscina de esa casa o ese inmueble, la calidad de la piscina, que es excelente, no sé, así no sé, buena, y este será como mala o regular, fair, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, estos son todos los datos que aparecen en la columna pool QC, ¿de acuerdo? Entonces me voy a preguntar, oiga, ¿cuántos datos son nulos? Y ahí me va a dar un valor booleano. ¿Sí recuerdan que me da un valor booleano, lo que dijimos acá, con la matriz que hicimos acá? Si coloco acá, me da un valor booleano. Pero si le digo, dígame de la base de datos cuáles son los valores que cumplen eso, pues me va a extraer. Entonces, de la base de datos, extráigame de la columna pool QC todos los elementos que no tengo información, los NaN. ¿Listo? Los NaN, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No me está reconociendo. No me reconoció. ¿Qué pasó acá? A ver, pool QC NaN. .shape 81. A ver, ¿qué pasó acá? No sé qué pasó, que no lo reconoce. ¿O será que es igual? Miremos a ver. No, que es igual, pero no está reconociendo este. Profe, es que creo que cuando es NaN es por lo que es un dato vacío, entonces la forma de buscarlo toca es directamente con el is null. ¿Con el null? Pues yo lo hice ayer de una forma, no me acuerdo cómo fue que la hice. Bueno, no importa. Entonces va a tocar con el is null. ¿Listo? Porque yo lo hice ayer con una forma, pues la verdad se me olvidó. Bueno, si tocas con el is null. Is null. Listo. Entonces fíjense que lo que va a hacer acá. Is NaN. Listo. Acá me da los valores booleanos. ¿De acuerdo? Y le digo, pues súmelo. ¿Listo? Entonces fíjense, en efecto son 1453 valores que tengo nulos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, pues como ¿qué? Son valores nulos. Pero básicamente, ¿qué significa que no esté registrado? Básicamente, pues es que el inmueble no tiene piscina, ¿sí? Entonces, es una información relevante. No es que no lo tenga registrado, sino que básicamente el inmueble no tiene piscina, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer acá, fíjense, es decirle, mire, al área, mándela a 0 y en pool QC sume todos estos a ver cuánto les da, ¿de acuerdo? Bien, y acá finalmente, pues para quitar esos valores nulos, lo que vamos a hacer es que a la columna pool QC le voy a decir, mire, a la columna pool QC, en lugar de colocar valores nulos, sustitúyelos por no tiene piscina o no pool, ¿de acuerdo? Como lo quieran llamar. ¿Listo? Y ahí pues es mucho más fácil de entender que en efecto es que no tiene piscina y no es que los datos sean datos que no están registrados, ¿de acuerdo? Bueno, yo pararía hasta acá porque creo que ya no quiero correr tanto y nada, pues espero que les haya parecido interesante y hayan aprendido algo. Eso les queda ahí a ustedes, pues esto ahí, si quieren ir a mi repositorio de lo que les compartí, pues lo pueden revisar ahí. ¿Listo? Bien, entonces yo creo que acabaría por hoy. Espero que les haya parecido interesante, muchachos, y espero que les haya aprendido algo de esto. Sí, profe, muchísimas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias a todos por conectarse. Y esperamos nuevamente tenerte por acá. Sí, claro, invítenme ahí, yo con gusto acá vengo y les explico. Gracias, profe, Listo. muy interesante. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, vale, un gusto saludarlos. Gracias, Chao, que estén muy profe. bien. Chao, profe, muchas gracias.